Cuando una radio promueve la participación de los ciudadanos y defiende sus intereses, cuando responde a los gustos de la mayoría e informa verazmente, cuando ayuda a resolver los 1001 problemas de la vida cotidiana, cuando en sus programas se debaten todas las ideas y se respetan todas las opiniones y se estimula la diversidad cultural y no la homogeneización mercantil, cuando la mujer protagoniza la comunicación y no es una simple voz decorativa o un reclamo publicitario, cuando no se tolera ninguna dictadura, cuando la palabra de todos vuela sin discriminaciones ni censuras, hablamos de radio comunitaria. Históricamente, la filosofía de la radio comunitaria ha sido la de permitir expresarse a los que no tienen voz, de servir de portavoz de los oprimidos, tanto si se trata de una opresión racista, sexista o de clase social, y en general de ofrecer una herramienta para el desarrollo. La radio comunitaria es una actividad con fines no lucrativos en la que la comunidad tiene el control sobre la propiedad y la participación, y cuyo objetivo no es el de hacer algo por la comunidad, sino dar una oportunidad a la comunidad para que haga algo por ella misma, como por ejemplo poseer el control de su propio medio de comunicación. En este segundo tramo de Sin Distancias, Eloy Bírseda, profesor de Trabajo Social de la UNED, habitual colaborador de nuestro espacio, ha invitado a una antropóloga que lleva unos años investigando, analizando y promoviendo las radios comunitarias. Hoy, de la mano del profesor Bírseda, nos va a contar algunas de las conclusiones más interesantes de su estudio. Bienvenidos. Buenos días, Elisa. Hola, buenos días, Eloy. Como os ha dicho Ana, como ha comentado Ana, estamos aquí con Elisa García Mingo, es profesora, especialista en antropología y ha hecho una tesis doctoral muy interesante sobre las radios comunitarias en África, bajo el título Ondas de Paz, el activismo mediático de las mujeres periodistas contra la violencia sexual. Y la hemos invitado pues, en el marco del trabajo social comunitario para que nos habla nuevas expectativas o nuevos caminos de trabajo, de iniciativa para nuestros profesionales y gente interesada. Y lo podemos retomar un poco sabiendo que el trabajo social es una profesión que promueve la solución de problemas, que promueve la capacitación de las personas, el empoderamiento. Y englobándolo dentro del trabajo social comunitario como una actividad para la comunidad, que se hace con la comunidad y desde la comunidad. Y una de las iniciativas que se propone pues, son los medios comunitarios, televisiones comunitarias y en concreto en el día de hoy las radios comunitarias, que Elisa espero que nos pueda matizar un poquito qué es esto, qué es este concepto, y vamos a hablar después de experiencias que ha tenido a lo largo de su carrera profesional sobre el terreno. Y por tanto, pues vamos a empezar ya. Por favor, Elisa, ¿nos puedes matizar un poco o explicar qué es un medio comunitario, qué es una radio comunitaria? Sí, bueno, Eloy, muchas gracias por invitarme, por abrirme la puerta a este espacio que tenemos para reflexionar sobre radios comunitarias. Bueno, lo primero que hay que saber es que una radio comunitaria es una radio como cualquier otra, ¿no? Es como las radios convencionales, solo que tiene tres características que la diferencian de los medios comerciales. En primer lugar, es una radio, es un proyecto mediático que se hace sin ánimo de lucro. En segundo lugar, es una radio que levanta las comunidades con el fin de mejorar la calidad de vida de la propia comunidad y de liberar a los miembros de la comunidad de cuáles sean las opresiones en las que viven, ¿no? Sea por cuestión religiosa, sea por ejemplo, porque su lengua es una lengua minorizada o en riesgo de persecución. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, que es un poco lo que hablaremos hoy, mujeres que no tienen voz. Y en tercer lugar, cuando se habla de una radio comunitaria o un medio comunitario, la característica es que participa la comunidad. Es decir, que las personas dejan de ser oyentes y se convierten en las personas que producen la propia información. Y para eso, pues estas radios habilitan canales en los que los oyentes pueden participar en esos espacios, ¿no?, de producción. Para ello, pues hay unas vías de formación, se les forma y ellos pueden participar. Entonces, bueno, precisamente como tú decías,
Hoy yo quería traeros 2 casos concretos que yo he trabajado para que los oyentes puedan ver cómo, bueno, ilustrado cómo se pone en marcha, digamos, una radio comunitaria. Un poquito, para tener un poquito de idea de cómo funciona esto, la financiación de esos programas es propia, se financian las propias comunidades a través de subvenciones, Bien, sí, bueno, las radios comunitarias, los medios comunitarios se les ha llamado el tercer sector de la comunicación porque ni son medios privados, que sería el segundo sector, ni son los medios públicos, sino que son un sector como puede ser el mundo de las ONGs que se financia primero a partir de autofinanciación. Pues yo los casos que he conocido, por ejemplo, que hablaremos hoy, el caso de la radio Quimche Mapu en Chile, son medios que se autofinancian pues porque la comunidad pone medios, porque se hacen grandes campañas de financiamiento, se hacen acciones de, pues como hoy se llama, ¿no?, el crowdfunding, lo que es sacar esa financiación social, o también tradicionalmente estos medios han contado con subvenciones, ¿no?, con pues, opciones a optar a fondos públicos mediante concurso. O sea, que de fondo hay una financiación también pública ahí, por lo menos en ciertos países o en ciertas zonas. Sí, efectivamente. De hecho, bueno, es una cuestión que ha salido, ¿no? Los medios comunitarios, uno de los grandes retos que tienen es precisamente la financiación. Entonces, por ejemplo, en nuestro país, que hay una cierta tradición de radios comunitarias, desde los últimos 5 años las radios comunitarias han vivido una cierta crisis porque se les ha recortado la financiación pública de la que gozaban, ¿no? Entonces tenemos situaciones o casos como el de Radio Vallecas, que es un caso muy paradigmático de radio comunitaria, que al verse privado de esta financiación, pues ha tenido que rediseñar, digamos, su modelo y buscar otras vías de financiación. Sí, luego aparte con la nueva ley esta que ha salido de la ley de comunicaciones, que es la ley de comunicación audiovisual, que viene una crítica, o he estado leyendo, que viene una crítica fuerte sobre las exigencias que se les piden a las radios en cuanto a disposición de dinero que tienen que poner, pero no les dan medio de financiación. Sí. Hay un problema ahí realmente de funcionamiento de pedir la licencia, y creo que hasta hace unos años simplemente había una radio en Valencia, Radio Capla creo que es. Radio Clara, sí. Clara, bueno, perdón. Efectivamente, un poco así los informes últimos que hay, dicen más o menos que hay unas 130 radios funcionando en España y que solamente esta Radio Clara, funcionaba con licencia. Bueno, las radios comunitarias son una gran oportunidad de crecimiento para las comunidades, una gran oportunidad de transformación social para las comunidades o colectivos, pero tienen, pues eso, muchas limitaciones. Hablábamos de la primera limitación, que sería la financiación, y tú hablabas de otra limitación muy importante, que es la falta de acceso al espectro radiofónico. Muchas veces la gente no tiene en cuenta que el espectro radiofónico es un bien limitado y que el Estado lo regula. Entonces, depende mucho del Estado cuánta parte del espectro se dedica a las radios comunitarias. Entonces, las radios comunitarias muchas veces no tienen financiación y muchas veces no tienen tampoco medios para acceder al espectro porque, por ejemplo, los estados les ponen muchas limitaciones a nivel de equipo, ¿no? Les piden, por ejemplo, que puedan levantar antenas, que tengan técnicos, que tengan equipos muy costosos. Entonces, existe una limitación de facto en el acceso a la comunicación, ¿no? Entonces, hay un gran debate de fondo que tiene que ver con el derecho, ¿no? Que precisamente, bueno, vuestra carrera, ¿no?, de trabajo social está en esta facultad de Derecho. Hay una limitación en el acceso al derecho a comunicar, y en el acceso a la libertad de expresión y en el acceso a la información, y es que la gente quiere comunicar, es un derecho fundamental, sin embargo no hay acceso a este bien porque o bien no tienen no tienen acceso al espectro, o no tienen formación, o no tienen, digamos, manera de pervivir como estación de radio. Como estación. Y eso está pasando aquí en España, que quizás... Entonces, tú has mencionado antes una radio en Chile, Radio Quimcha, creo que es. Radio Quimche Mapu. Quimche Mapu. Entonces, allí, ¿cómo se vive el montar una emisora comunitaria? ¿Cómo nace? ¿Tiene las mismas dificultades que tenemos aquí en España? Sí, bueno, es muy interesante. El fenómeno de las radios comunitarias es muy interesante a nivel mundial porque hay un sentimiento muy grande, muy potente de los radialistas comunitarios, que están, bueno, reunidos varios paraguas institucionales. Uno de ellos es AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Entonces, hay una sensación de compartir los mismos problemas, ¿no?, estos problemas que decíamos. Entonces, hay mucho encuentro. Entonces yo te digo, lo que conozco sobre todo de radios comunitarias es lo que he vivido en Congo y lo que he conocido en Chile. Entonces, en el caso de Chile, en el caso de esta radio, la Radio Quimche Mapu, es un caso especial en el sentido de que vive de manera crítica todas estas limitaciones que antes mencionábamos, ¿no?
El caso de la radio Quimche Mapu es un caso muy peculiar. Es una radio indígena, es la única radio indígena en Chile. Es la única, en este caso, es una radio indígena del pueblo originario mapuche. Y bueno, el nombre, la radio Quimche Mapu, precisamente significa tierra de gente sabia, ¿no? Quimche, que es gente sabia, y Mapu, que es tierra. Entonces, la radio Quimche Mapu es muy necesaria para su comunidad porque el colectivo mapuche, el pueblo mapuche, es un pueblo que no está representado en los medios convencionales, no está representado ni en los medios privados ni en los medios públicos. Entonces, necesita de manera urgente acceder a los medios para poder tener una manera de autorrepresentarse, ¿no? Tener voz. Tener voz, efectivamente, ¿no? De hecho, entonces, en el movimiento radialista, si algo se ha dicho es que las radios comunitarias lo que hacen es dar voz a los que nunca han tenido voz. Entonces, tenemos un pueblo, como otros pueblos indígenas, que tiene, digamos, que se alza en esa necesidad de autorrepresentarse y que se encuentra de manera frontal con estas limitaciones de las que hablábamos, ¿no? Entonces, el caso de Chile es todavía más grave porque el espectro, digamos, la parte del espectro que está prevista que sea para las radios comunitarias está copada por una empresa, que es una empresa española, el caso de Prisa, que está usando ese espectro para tener cadenas comerciales. Entonces, tenemos un sector, que es el sector de los radialistas comunitarios, que no tiene acceso a la difusión legal, con la curiosidad de que hay una ley, o la curiosidad o la particularidad terrible de que la radiodifusión sin licencia en Chile está perseguida con penas de cárcel. O sea, solo hay 2 países en el mundo y Chile es uno de los 2 países en los que está penado con cárcel ser radiodifusor sin licencia, cuando sabemos que es un derecho fundamental. Entonces, se produce la cruel paradoja de que tú tienes derecho a comunicar, pero cuando te tomas, digamos, la licencia de radiodifundir sin permiso, se te puede perseguir con penas. Entonces, por eso yo pues empecé a estudiar el caso de Quimche Mapu, a documentarlo y sobre todo a acompañarles, ¿no? Porque, bueno, yo tengo una visión de una antropología militante que utiliza sus herramientas para acompañar a los sujetos que lo necesitan, ¿no? Y bueno, este es un poco el caso de Quimche Mapu. Sí, ya que hablas de militancia, antropología, ¿cómo vive la cultura mapuche o el pueblo mapuche la participación, que quizás es a lo mejor donde más pecamos la sociedad? Vamos a participar, dar el paso a participar. ¿Cómo lo vive el pueblo mapuche? ¿Participan? ¿Se mueven? ¿Iniciativas? Sí, bien, dentro del pueblo mapuche, bueno, que el pueblo mapuche, más o menos están censados un millón de personas en Chile pertenecerían a este pueblo originario, es decir, que es una gran población. Están organizados, una parte del pueblo mapuche están organizados bajo lo que se llama el movimiento mapuche, ¿no? Ellos están organizados en un proceso muy potente de reivindicación de derechos. Entonces, uno de los derechos que están reivindicando es este derecho a comunicar. Entonces, hay claros avances. Sin embargo, pues ellos con lo que se están topando es con estas limitaciones que existen en la ley. Entonces, una de las cosas que reivindican ha sido cambiar la ley para que se deje de perseguir. Y, por otro lado, también lo que están exigiendo es que si se da financiación estatal para, por ejemplo, fomentar el pluralismo judicial, si se está fomentando la recuperación de tierras ancestrales, si se está promoviendo las machis, ¿no?, y todos los derechos de sanación ancestral, que por favor se financie de alguna manera o se ayude a estas radios comunitarias indígenas que se están levantando, porque hasta ahora la realidad de las radios indígenas que hay en Chile es que solamente esta radio ha continuado funcionando porque las demás han tenido que cerrar por falta de medios. Por falta de medios y por los problemas. Y luego otro caso paradigmático que tienes tú es la experiencia que has vivido también con otra radio comunitaria en la República del Congo, República Democrática del Congo. Así con Radio Mandelao. Mandeleo, perdonadme por los nombres, son un poquito más complejos. Radio Capi. Ajá. Esa experiencia es también pueblo más o menos indígena, son allí para visualización de la mujer. ¿Aquella experiencia cómo fue? Sí, bien, pues yo durante mi trabajo de tesis doctoral lo que hice también fue documentar un caso que fue la Asociación de Mujeres Periodistas del Este del Congo, de una provincia que se llama Sud Kivu, que están organizadas para utilizar las radios para luchar contra la violencia sexual. Así un poco a modo de nota contextual,
El este del Congo vive desde el año 96 en guerra y esta guerra, digamos, que ha continuado de diferentes maneras desde entonces hasta la actualidad, se ha materializado especialmente contra las mujeres, ¿no? Las mujeres han padecido la violencia de forma sistemática y entonces este grupo de mujeres se dio cuenta de que no tenían espacio en sus radios para hablar de la violencia que estaban padeciendo las mujeres, que las mujeres eran un colectivo que no tenían voz, es decir, que a pesar de padecer especialmente la violencia, no tenían acceso a los medios, entonces se organizaron para utilizar la radio para hablar de lo que se estaba hablando. Entonces, ellas han utilizado sobre todo una radio que se llama la Radio Mandeleo, que es una radio comunitaria que está asentada en esta provincia, que significa, bueno, su nombre significa desarrollo en suajili. Entonces, lo que hacen estas mujeres es hacer contenidos, ellas producen contenidos que tienen que ver específicamente con los derechos de la mujer. Y a su vez, ellas han organizado radioclubes en los que las mujeres de la provincia y del interior, mujeres rurales que son víctimas de violencia, tienen una cierta formación periodística y pueden empezar a producir contenidos y a salir en antena para denunciar la situación que están viviendo. Entonces, digamos, esto es un ejemplo paradigmático de radio comunitaria usado concretamente para los fines específicos de luchar contra la violencia, lo que se llamaría medios de paz. O sea que por un lado tenemos una radio de visibilización de un problema, de empoderamiento de las mujeres, crear grupos de apoyo, crear formación. Entiendo que al final es para ellas darles voz, ponerles cara, que puedan poner cara y que puedan denunciar su problema. Me imagino que en un país o en una zona donde el problema de la violencia hacia las mujeres no está legislado ni tendrán forma de... Sí, bueno, en Congo el caso de la violencia contra la mujer tiene una amplitud sin precedentes, o sea, no hay cifras, pero se estima que 500.000 de mujeres han padecido crímenes sexuales. Y por otro lado, sí que está legislado, hay una ley de 2006 de persecución de la violencia sexual, sin embargo no hay medios para que se haga efectiva esta ley, ¿no? Pues está corrupto o no tiene medios el sistema judicial, las mujeres no acceden a la justicia, etcétera. Entonces, en este contexto en el que esta situación de impunidad o esta situación de no persecución de los crímenes convive con un gran tabú y con un gran silencio cultural en torno a la violencia sufrida por la mujer, este grupo de mujeres periodistas dicen, nosotras queremos visibilizarlo, tenemos un medio a nuestro alcance, que son las radios comunitarias. Entonces, en un primer paso, visibilizan el problema y en un segundo paso, forman a las víctimas para que se conviertan en periodistas y, por un lado, se sanen en ese contar su historia y en un segundo momento sensibilicen para que no siga ocurriendo y en un tercer momento sigan, digamos, ampliando ese círculo de sanación y ese círculo de denuncia, convirtiéndose en activistas. Entonces, estas mujeres, la Asociación de Mujeres de los Medios lleva operando desde más o menos 2005, o sea, ahora van a cumplir su 10º aniversario, denunciando y sobre todo intentando presionar a las autoridades tanto a nivel local como a nivel regional como a nivel internacional, para que alguien ponga medios para que no se perpetúe esta situación de falta de derechos de la mujer y no solamente falta de derechos, sino, bueno, violación de sus derechos fundamentales, ¿no? Sí, de empoderar y darles una salida, una posible salida, solución. ¿Qué supone culturalmente para estas mujeres? Tú has estado allí, la experiencia que has vivido con ellas, ¿qué experiencias personales tienes por allí? ¿Qué me puedes contar? Bueno, creo que es muy potente lo que yo mencionaba. Las mujeres han pasado de un silencio, ellas cuentan que no podían contar, la mujer no tenía derecho a hablar, por ejemplo, de sexo, no tenía derecho a hablar del abuso, ni siquiera en su casa. Entonces, de repente, se abre un espacio en el que ellas no solamente hablan en su casa, sino que empiezan a hablar en un espacio público que les estaba privado, que es lo que da la radio, ¿no? Bueno, es un poco curioso que hoy estemos en una radio hablando del espacio que da la radio, ¿no? Pero quizá los radio oyentes no son conscientes de lo potente que puede ser la voz en la radio, ¿no? En el caso de África, es el medio más difundido, con una población que en muchos casos es analfabeta. Entonces, de repente, aparece la voz de estas víctimas que estaba prohibida y se empieza a proyectar en el espacio. Entonces, esta ruptura del silencio, esta apertura del espacio, hace que la transformación sea más rápida, ¿no? Entonces, muchas mujeres, pues se sienten capaces de empezar a hablar, ¿no? De lo que no se podía hablar. Lo que se ha hablado en el espacio público empiezan a hablarlo también en lo privado. Entonces se producen estos momentos de transformación. Entonces muchas de ellas, por ejemplo, dicen, no, es que a mí antes no me dejaban, por ejemplo, participar en formaciones. Por ejemplo, a mí mi suegra no me dejaba participar. Ahí va a llegar a preguntarte
una mujer que esté invisibilizada dentro de la comunidad, cómo llega a alzar la voz por encima de las normas culturales y sociales de que está ahí, que no puede salir, cómo alza la voz y se pone como locutora de una radio comunitaria, ¿qué? Claro, bien, pues es precisamente una de las cosas que ellas cuentan. Hay toda una comunidad de sanación y transformación, ¿no? Las mujeres víctimas muchas veces pasan a centros de tránsito de víctimas, por ejemplo. Ellas entran en programas de asistencia social, de asistencia sanitaria, asistencia psicológica. Entonces, tanto en estos programas de asistencia como en estas radios comunitarias se producen comunidades de sanación. Y en esas comunidades de sanación ellas ven a su alrededor mujeres que se han transformado en víctimas, se han transformado de víctimas en activistas. Entonces, muchas veces al ver a esas otras mujeres que se han transformado, ellas piensan, ¿y yo por qué no? ¿No? También tenemos que tener en cuenta que son mujeres que en muchos casos han perdido todo. Han perdido a sus maridos, han perdido a sus hijos, han perdido sus tierras, han perdido sus casas, se han desplazado. Son mujeres que han pasado enfermedades, que están infectadas, por ejemplo, por VIH, otras infecciones. Entonces, lo único que no han perdido es la dignidad. Entonces, y la fuerza, ¿no?, que da la resiliencia de decir, yo no me rindo, ¿no? Entonces, en esa comunidad de sanación, ellas empiezan a contarlo, empiezan a transformarse y se convierten en activistas. Entonces, son capaces de todo. Las personas que han dejado de ser víctimas y que se han convertido en activistas son capaces de todo. Y sobrellevar todo aquello y más, como la idea que comentabas de que se forman esos grupos de ayuda mutua para empoderarse. El tiempo se nos va en este programa. Nos gustaría seguir hablando con Elisa sobre experiencias, pero el tiempo se acaba. Gracias, Elisa, por estar aquí. Gracias, Eloy, por el espacio. De cara al trabajo social, a los posibles alumnos que nos estén escuchando, abrirles ese espacio de las radios comunitarias con estos dos ejemplos que hemos tenido de la visibilización del pueblo mapuche y de la visibilización de la violencia de las mujeres, para que puedan tener un nuevo marco de iniciativa para la formación social de nuestra profesión. Ahora tenemos internet, sé que también hasta están apareciendo radios comunitarias a través de internet por la falta de medios en el espectro radioeléctrico, antes comentaba la profesora Elisa, y simplemente intentar poner esa gotita para que podáis, si os apetece, empezar a ser agentes de cambio como profesionales de esta sociedad en la que estamos inmersos. Lo reitero, Elisa, muchísimas gracias por estar con nosotros, un placer. Gracias, Eloy. Las nuevas tecnologías de la comunicación han permitido a los mapuches chilenos, como a otros pueblos indígenas de Latinoamérica y África, romper el silencio impuesto sistemáticamente sobre sus voces. Han servido como herramienta de empoderamiento de estas comunidades, de supervivencia étnica. Gracias a estas tecnologías, poseen medios de comunicación propios. En la mayoría de las ocasiones son los únicos medios a los que los indígenas tienen acceso, donde pueden fomentar su identidad cultural como pueblos originarios. A través de ellos rescatan sus costumbres, tradiciones y lengua. Uno de los rasgos principales de los medios indígenas es precisamente el rasgo comunitario, y es que, a pesar de ser promovidos por sujetos concretos, estos trabajan para una comunidad que se expande en el espacio y en el tiempo, reconociendo su pasado ancestral. El profesor de Trabajo Social de la UNED, Eloy Bírseda, ha entrevistado a la antropóloga Elisa García Mingo, profesora de Comunicación del Centro Villanueva, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, que ha realizado un trabajo de investigación en torno al activismo mediático de las mujeres y que, entre otras cuestiones, nos habla de mujeres que se reúnen en torno a radios comunitarias para denunciar las repetidas violaciones sexuales y de sus derechos, creando así una conciencia comunitaria que pueda servir al resto de mujeres a la hora de afrontar y superar las secuelas de tales abusos.
Estos medios presentes en Chile o África que nos han comentado nuestros contertulios son solo algunos ejemplos de una realidad emergente que, además de mostrar el valor de estas mujeres, ejemplifica la incidencia e importancia de estos medios en las comunidades, ya que permite la capacitación de las mujeres y su iniciación en la profesión periodística. Son importantes porque les permiten tener acceso a la información y además tener participación social, cultural y política. La libertad de expresión se convierte en un derecho para ellas. Te ofrecemos algunas webs interesantes como medioscomunitarios.net o Mujeres al Teléfono, FENUFON, una página de denuncia, información y presión política y que sirve de altavoz para denunciar niveles de peligro e inseguridad que viven mujeres en algunas poblaciones locales en África. Mañana a la misma hora te esperamos aquí en Radio 3 y siempre que lo quieras en Internet. Muchas gracias por acompañarnos.